Nunca esperé que mi jubilación se convirtiera en una segunda investigación, sobre todo una que había abandonado hacía años. El día que dejé el cuerpo, me dije a mí mismo que había terminado, que no volvería la vista atrás. Pero aquí estoy, revisando los mismos expedientes que toqué por primera vez en 1993. Entonces era un detective recién ascendido, con la placa aún reluciente en el pecho y ansioso por resolver crímenes. Pero ese caso en particular, el que ahora reabro como jubilado, nunca me dio paz. Era el tipo de caso que uno desearía poder olvidar. Uno de esos horrores desgarradores que te calan hasta los huesos y se te quedan grabados. Una familia desaparecida, los Wilson, desaparecieron sin dejar rastro durante 6 meses antes de que los encontráramos. Yo era nuevo en homicidios, novato, y el detective jefe, Frank Sheridan, tenía 20 años a sus espaldas. Frank y yo fuimos llamados a una vieja casa a las afueras de la ciudad donde habían vivido los Wilson, una familia aparentemente normal de 4 miembros. El padre, Henry, había sido contable. La madre, Lillian, maestra de escuela. Sus hijos, Emily y Jason, solo tenían 8 y 6 años. Un día desaparecieron sin más, sin signos de delito, sin robos, solo una casa cerrada y una familia que se desvaneció en el aire. Pasaron 6 meses y la búsqueda se enfrió. Pero una calurosa tarde de julio, recibimos una llamada de un agente inmobiliario local que estaba preparando la casa de los Wilson para venderla. Fue entonces cuando las cosas se oscurecieron, más oscuras de lo que jamás había imaginado. Frank y yo llegamos ese día a la propiedad Wilson con una sensación de sombría expectación. La casa estaba en una colina, rodeada de maleza y árboles muertos. Nadie había entrado en ella desde que terminó la investigación. Al acercarnos, Frank murmuró algo en voz baja. «Tengo un mal presentimiento», dijo, encendiendo un cigarrillo y dando una larga calada. No discutí. Yo también lo sentía. El interior de la casa estaba mohoso, lleno de olor a podredumbre y moho. El agente inmobiliario nos condujo al sótano, donde había encontrado algo que le hizo llamarnos inmediatamente. Recuerdo cómo temblaba, pálido como una sábana, incapaz de mirarnos a los ojos. Las escaleras crujieron cuando descendimos al sótano. Nuestras linternas apenas atravesaban la espesa oscuridad. Había una pequeña puerta al fondo, algo que la investigación inicial había pasado por alto. Era vieja, de madera, y estaba parcialmente oculta tras unos escombros. «Por aquí», dijo Frank, indicándome que le ayudara. Abrimos la puerta y el hedor a podrido nos golpeó como un puñetazo en las tripas. Detrás había una pequeña habitación excavada en la tierra, con paredes de piedra fría y húmeda. No parecía pertenecer allí, como si hubiera formado parte de la estructura original de la casa. El suelo era de tierra, húmeda y apretada, y en el centro de la habitación yacían 4 cuerpos. La familia Wilson. Estaban acurrucados en círculo, con los cuerpos atados por gruesas cuerdas y las extremidades contorsionadas, como si hubieran sido torturados. Sus bocas colgaban abiertas en gritos silenciosos, sus ojos hundidos y huecos. El espectáculo era tan horrible que tuve que contener las ganas de vomitar. «¿Qué demonios es esto?», susurró Frank, con su valentía habitual tambaleándose. La escena no se parecía a nada que hubiera visto antes. Era ritualista, deliberada. Alguien les había hecho esto, pero ¿cómo? No había signos de lucha, ni indicios de que alguien les hubiera obligado a bajar aquí. La autopsia no fue concluyente. Los cuerpos estaban demasiado descompuestos para determinar la causa de la muerte, y no había nada que indicara cómo habían muerto. Ni drogas, ni golpes, ni heridas. Solo esos restos contorsionados y retorcidos. El caso se estancó. Sin pistas, sin sospechosos y sin pruebas, fue archivado como un caso sin resolver, y traté de seguir adelante. Pero no pude. Algo se aferraba a mí, como una mancha que no podía quitar. Incluso después de jubilarme, ese caso me perseguía. Me despertaba en mitad de la noche, empapado en sudor.
con la imagen de aquellos cuerpos grabada a fuego en mi cerebro. La casa, el sótano, la habitación, todo parecía estar esperando a que volviera. Y entonces, la semana pasada, recibí una llamada que lo cambió todo. Era Frank. «Hola, John», dijo, su voz áspera, como si no hubiera dormido en días. «Tenemos que hablar». Frank y yo no habíamos hablado en años. Después de que el caso se enfriara, se había retirado poco después y habíamos perdido el contacto. Pero algo en su voz me hizo sentarme derecho. «¿Qué está pasando?», pregunté, con el corazón acelerado. «He estado viendo cosas», dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. «Cosas que no puedo explicar. Es el caso Wilson. Creo que hay algo que hemos pasado por alto». Hubo una larga pausa tras las palabras de Frank, y pude oír su respiración agitada al otro lado. No sabía qué decir. Mi mente iba a toda velocidad, reproduciendo imágenes de aquella lúgubre escena en el sótano de los Wilson. «¿Nos hemos perdido algo?», pregunté por fin, manteniendo la voz firme, aunque por dentro sentía el temor familiar que me invadía. «No solo se nos ha pasado», dijo Frank. «Hay más, mucho más. Nos vemos mañana por la noche en el bar de Donovan, a las 8. Entonces te lo explicaré todo». El bar de Donovan era un lugar pequeño. Frank y yo solíamos frecuentar en nuestros días en la fuerza. No era el tipo de lugar al que se acude para charlar alegremente. Era oscuro, tranquilo y perfecto para gente con demasiadas cosas en la cabeza. Cuando Frank colgó, me quedé un rato en silencio, tratando de asimilar lo que me había dicho. Durante años había intentado enterrar el caso Wilson en lo más profundo de mi memoria. Me había dedicado a otros trabajos, intentando olvidar aquellos cuerpos sin vida y aquella habitación oscura y retorcida. Pero las palabras de Frank despertaron algo en mí. Si había algo más en aquel caso, tenía que saberlo. Al día siguiente, pasé la mayor parte de la tarde revisando los archivos de mis antiguos casos. Todavía tenía la gruesa y polvorienta carpeta marcada «Familia Wilson» en una caja de mi desván. Al leer las notas, fue como reabrir una vieja herida. Mi letra parecía temblorosa en algunas partes, como si me hubieran temblado las manos al escribirlas. Había olvidado algunos detalles, las extrañas tallas encontradas en el suelo de la habitación, los relatos de los vecinos sobre extraños ruidos procedentes de la casa a altas horas de la noche. Pero volvieron a mi mente al hojear las páginas. ¿Qué nos habíamos perdido? Cuando el reloj marcó las 7:30, cogí el abrigo y me dirigí a Donovan's. Llegué pronto, pedí una copa y me senté a la mesa. Llegué pronto, pedí una copa y me senté en un reservado al fondo, lejos del puñado de clientes habituales encorvados sobre la barra. Donovan's era tal y como lo recordaba, oscuro, con luces de neón parpadeantes y olor a cerveza rancia. A las 8 en punto, Frank entró. Parecía más viejo y agotado de lo que yo recordaba. Su pelo, que antes había sido de color sal y pimienta, ahora era casi gris y tenía profundas líneas marcadas en la cara. Sus ojos, sin embargo, seguían afilados, llenos de la misma intensidad que había visto en él todos aquellos años. Frank se sentó frente a mí sin decir palabra y pidió un whisky al camarero. Cuando llegó su bebida, bebió un sorbo largo y lento antes de inclinarse hacia mí. «¿Sigues pensando en aquel caso, verdad?», preguntó en voz baja. «Todos los malditos días», admití. Asintió, como si esperara esa respuesta. «Nunca he dejado de pensar en ello, pero últimamente me pasa algo que no puedo explicar. ¿Has oído hablar de gente que ve fantasmas?». «¿Fantasmas?», enarqué una ceja. Frank no era así. Era un tipo serio. Nunca se entretuvo hablando de lo sobrenatural. «Sé cómo suena», dijo rápidamente, «pero escúchame». Me eché hacia atrás en mi asiento, mi escepticismo aumentando, pero no le interrumpí. «Hace unos 6 meses», empezó Frank, «empecé a ver cosas. Al principio pensé que eran solo pesadillas, ¿sabes? Pesadillas sobre los Wilson. Pero ya no es solo por la noche. Las veo durante el día.
sombras, movimientos en el rabillo del ojo. Y entonces, una noche, me desperté y había alguien de pie a los pies de mi cama. ¿Quién?, pregunté, sintiendo ya un escalofrío que me subía por la espalda. Una niña pequeña. Al principio no la reconocí, pero luego caí en la cuenta. Era Emily Wilson. Estaba allí de pie, mirándome, con los ojos muy abiertos. Sentí un nudo en el estómago. Y dijo algo, continuó Frank, con la voz cada vez más baja. Dijo: «Nos has abandonado». Frank hizo una pausa. Sus manos temblaban ligeramente mientras agarraba su vaso. Pensé que me estaba volviendo loco, John, pero no son solo los sueños. También he estado oyendo cosas, voces, susurros. Frank, esto suena... Sé que parece una locura, espetó cortándome. Pero te digo que algo va mal, y no soy solo yo. La otra noche, volví a la casa de los Wilson. Me puse rígida. ¿Volviste allí? Sí, dijo Frank, frotándose la cara con las manos. Tenía que verla otra vez. Tenía que ver si había algo que nos habíamos perdido. Pero cuando llegué, encontré algo. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una vieja fotografía arrugada. Me la pasó por la mesa. Era una foto de los Wilson, tomada años antes de que desaparecieran. Henry y Lillian sonreían, con sus hijos en brazos, delante de la casa. Pero había algo raro en la foto. Al fondo, a través de una de las ventanas de la casa, podía distinguir una sombra, una figura que no se veía. «Eso no es todo», dijo Frank. «He investigado un poco. La casa de los Wilson no es la única. Ha habido una serie de desapariciones a lo largo de los años. Familias como los Wilson que desaparecen de sus casas. Y todos vivían en casas como esa. Casas viejas, construidas en... ¿Construidas sobre qué?, pregunté, inclinándome hacia adelante. Terrenos que antes eran otra cosa, algo más antiguo, algo malo. Me quedé mirando a Frank, sin saber qué creer, pero la forma en que hablaba, el miedo en sus ojos, era real, no era una broma. Frank creía de verdad que lo que les había pasado a los Wilson no era un acto de violencia al azar. «Hay algo ahí fuera, John», susurró Frank, su voz apenas audible. «Algo antiguo, y sigue ahí fuera, esperando». Esa noche, después de que Frank y yo saliéramos de casa de Donovan, no pude evitar la sensación de que me estaban vigilando. Conduje a casa, mi mente corriendo con todo lo que Frank me había dicho. La fotografía, la sombra en la ventana, la tierra. Cuando llegué a casa, fui directamente a mi desván y volví a sacar los viejos archivos del caso. Esta vez, examiné más detenidamente las declaraciones de los vecinos. Una de ellas me llamó la atención. Una mujer que llevaba 10 años viviendo al lado de los Wilson. Había mencionado algo extraño en su entrevista, algo a lo que yo no había prestado mucha atención en aquel momento. «Siempre había una luz encendida en el sótano», dijo. «Incluso cuando los Wilson no estaban en casa. Me pareció extraño, pero nunca le di mucha importancia». ¿Una luz en el sótano? Eso no tenía sentido. Nunca habíamos encontrado ninguna fuente de luz allí abajo, especialmente en esa habitación oculta donde se descubrieron los cuerpos. Aquella noche me fui a la cama con la mente repleta de preguntas, pero el sueño no se me hizo fácil. Cada vez que cerraba los ojos, veía aquella fotografía, aquella sombra en la ventana. ¿Era posible que Frank tuviera razón? ¿Que nos hubiéramos perdido algo? ¿Algo más grande? ¿Algo más oscuro? A la mañana siguiente, me desperté con un mensaje de voz de Frank. «John, necesito que te reúnas conmigo en la casa Wilson. Creo que encontré algo importante. Estaré allí alrededor del mediodía. No vengas solo». Su voz era temblorosa, llena de una sensación de urgencia. Le llamé inmediatamente, pero no contestó. Algo no iba bien. Cogí las llaves y me dirigí directamente a casa de los Wilson. El aire estaba cargado de tensión cuando llegué a la propiedad. La casa parecía aún más ruinosa de lo que recordaba,
con las ventanas oscuras y la pintura desconchada. Al salir del coche, noté algo extraño. La puerta principal estaba entreabierta. «¿Frank?», llamé, entrando. La casa estaba en silencio, demasiado silenciosa. Atravesé el salón, dejé atrás los viejos muebles cubiertos de polvo y me dirigí al sótano. La puerta estaba abierta, la misma que habíamos forzado todos aquellos años. Mi linterna parpadeó mientras bajaba las escaleras. El familiar olor a moho llenaba el aire. Al final de la escalera encontré a Frank. Estaba tendido en el suelo, con la cara pálida y los ojos muy abiertos, aterrorizado. Corrí hacia él, comprobando si tenía pulso, pero ya era demasiado tarde. Frank había desaparecido. El cuerpo sin vida de Frank yacía tendido en el frío suelo de cemento del sótano de los Wilson. Me quedé helada, mirándolo, con la luz de mi linterna proyectando sombras nítidas sobre su pálido rostro. Tenía los ojos muy abiertos y las pupilas dilatadas, como si hubiera visto algo que le hubiera dado un susto de muerte. Aquello me heló los huesos. Me arrodillé a su lado y le puse 2 dedos en el cuello, esperando que tuviera pulso, pero estaba frío al tacto. Mi mente iba a 1000 por hora y el corazón me latía con fuerza. Había visto la muerte muchas veces, pero esto era diferente. No era la escena de un hombre que simplemente había fallecido. El terror que se reflejaba en el rostro de Frank me decía que lo que le había sucedido no era natural. Me levanté despacio, observando lo que me rodeaba. El sótano me resultaba opresivo, casi como si el aire me oprimiera. La habitación era como la recordaba de la investigación de hacía años, mohosa, con las paredes de piedra agrietadas y un silencio inquietante que flotaba en el aire como una niebla espesa. Pero ahora había algo diferente, algo que no había notado antes. En la pared del fondo, detrás de donde había caído Frank, había una serie de símbolos tallados en la piedra. Eran tenues, apenas visibles bajo el polvo y la suciedad, pero destacaban bajo el haz de mi linterna. No formaban parte de la escena del crimen original. Estaba seguro de ello. Me habría fijado en ellos entonces. Los símbolos eran viejos, antiguos incluso, y parecían palpitar con una energía inquietante. Pasé los dedos por las tallas y noté la rugosidad de la piedra. Las líneas eran irregulares y dentadas, no estaban hechas con ninguna herramienta moderna. Quienquiera que las hubiera hecho, o lo que fuera, lo había hecho mucho antes de que la familia Wilson se mudara a la casa. Sentí una profunda e inquietante sensación de terror mientras trazaba los patrones. No eran marcas al azar, significaban algo. De repente, sentí más frío en el sótano. La temperatura había bajado considerablemente y podía ver mi aliento formando nubes delante de mí. Sentí una presencia, algo que me observaba, que me acechaba más allá de los límites de la luz. Las paredes parecían cerrarse a mi alrededor, el aire cada vez más denso y difícil de respirar. Me giré, esperando ver a alguien, o algo, detrás de mí, pero no había nada. Solo el sótano oscuro y vacío. El silencio, sin embargo, era ensordecedor, como si el mundo contuviera la respiración, esperando que ocurriera algo terrible. Retrocedí hacia el cuerpo de Frank, con el corazón acelerado y la mente luchando por comprender lo que sentía. Tenía que irme. Lo que había matado a Frank, lo que había marcado aquellas paredes, aún no había acabado. Y no iba a quedarme a averiguar qué pasaría después. Cuando me giré para marcharme, mi pie chocó con algo en el suelo. Un pequeño cuaderno encuadernado en cuero. Parecía viejo, con la tapa desgastada y agrietada y las páginas amarillentas por el tiempo. No había estado allí antes, estaba segura. Lo cogí y lo abrí. La letra del interior no me resultaba familiar, garabateada de forma apresurada y frenética, pero al hojear las páginas me di cuenta de que era la de Frank. El cuaderno detallaba todo lo que había descubierto sobre la desaparición de la familia Wilson. Notas sobre el terreno, la extraña historia de la zona y algo más oscuro que había desenterrado en su investigación. Había referencias a viejas leyendas, historias de criaturas y entidades ancestrales
que se decía que habitaban la Tierra mucho antes de que se fundara la ciudad. Había escrito sobre los símbolos que acababa de ver en las paredes, relacionándolos con algún tipo de ritual, una ofrenda, aunque los detalles eran vagos y fragmentarios. Una anotación, casi al final del cuaderno, me llamó la atención. No se han ido. Los Wilson siguen aquí, atrapados en la casa, vinculados a algo más antiguo, algo maligno. No hemos resuelto nada, solo lo hemos despertado. Me quedé mirando las palabras, con las manos temblorosas. Frank había dado con algo mucho más grande de lo que creíamos. Los Wilson no habían sido víctimas de un acto de violencia al azar. Había algo más en juego, algo antiguo, algo monstruoso. Guardé el cuaderno en el bolsillo del abrigo y subí las escaleras a toda prisa, dejando atrás el sótano y sus oscuros secretos. El aire exterior era frío y fresco, pero me pareció un alivio comparado con la atmósfera sofocante de la casa. Necesitaba salir de allí, averiguar qué había descubierto Frank y por qué le había llevado a la muerte. Mientras me alejaba, mi mente lo repasaba todo. La muerte repentina de Frank, los símbolos extraños, el frío inquietante del sótano. Todo estaba conectado, pero las piezas del rompecabezas seguían dispersas. Necesitaba respuestas y sabía que solo había un lugar donde encontrarlas, enterradas en lo más profundo de la historia de la propia Tierra. De vuelta en mi apartamento, me senté en mi escritorio, mirando fijamente el cuaderno. Frank había investigado mucho más que yo cuando se cerró el caso. Había localizado registros antiguos, recortes de periódicos y documentos históricos que ofrecían una imagen escalofriante del terreno en el que se alzaba la casa de los Wilson. La zona tenía una historia que se remontaba siglos atrás. Mucho antes de los Wilson, antes de la propia ciudad, había habido historias de extrañas desapariciones, gente que se esfumaba sin dejar rastro, solo para ser encontrada más tarde, mutilada o enloquecida por algo invisible. Me llamó la atención un documento en particular, un registro de finales del siglo XIX. En él se detallaba la construcción de la casa de los Wilson, que se había levantado en el emplazamiento de un antiguo asentamiento, abandonado hacía tiempo. Según el documento, los colonos se habían marchado debido a sucesos antinaturales, aunque no entraba en detalles. Pero lo más inquietante era que la casa se había construido sobre una serie de túneles antiguos que precedían al asentamiento, posiblemente miles de años. Me recosté en la silla, con la mente a 1000 por hora. Esos túneles, esos símbolos, todo estaba relacionado. Frank había descubierto algo en esos túneles, algo que lo había matado, y ahora me tocaba a mí averiguar qué era. Pasé los siguientes días profundizando en la historia de la Tierra. Revisé mapas antiguos, registros históricos, cualquier cosa que pudiera arrojar luz sobre los extraños sucesos en torno a la propiedad de los Wilson. Cuanto más descubría, más oscuro se volvía el panorama. Aprendí que los túneles no eran formaciones naturales. Habían sido tallados por algo, alguien, hacía mucho tiempo, con fines poco claros. Había historias, susurradas entre los pocos ancianos que quedaban en el pueblo, sobre antiguos rituales realizados en aquellos túneles, ofrendas hechas a dioses o espíritus que habitaban en las profundidades de la tierra. Algunos creían que esos rituales se habían abandonado hacía siglos, pero otros afirmaban que nunca habían cesado del todo, y luego estaba la propia tierra. Según los registros que encontré, la tierra había sido maldecida mucho antes de que llegaran los primeros colonos. Las tribus nativas americanas que habían habitado la región la evitaban, alegando que era un lugar de oscuridad, donde los espíritus de los muertos vagaban sin rumbo, incapaces de encontrar la paz. Ahora todo tenía sentido. Sin saberlo, los Wilson habían construido su hogar en una tierra maldita, y al hacerlo, habían despertado algo que había permanecido dormido durante siglos. Fuera lo que fuese, una entidad, una fuerza, una criatura, se había apoderado de ellos, igual que se había apoderado de Frank. Pero, ¿por qué? ¿Cuál era la conexión entre la tierra, los túneles y las desapariciones? Una noche,
Tarde, me senté en mi apartamento y repasé las notas de Frank por enésima vez. Había algo que me faltaba, algo que estaba fuera de mi alcance. Al hojear las páginas, me encontré con una entrada que había hojeado antes, sin darme cuenta de su importancia. La ofrenda debe ser voluntaria, había escrito Frank. Esa es la clave. No se trata solo de la tierra o de la casa. Se trata del sacrificio. Un escalofrío me recorrió la espalda al volver a leer las palabras. Los Wilson no habían sido víctimas al azar. Habían sido elegidos, ofrecidos en sacrificio a cualquier fuerza oscura que residiera en los túneles. Y ahora esa misma fuerza se acercaba, exigiendo más. Tenía que volver. Tenía que averiguar qué había en esos túneles, ver por mí misma lo que Frank había descubierto. Pero no podía hacerlo sola. Esto era más grande que yo, más grande que cualquier cosa que hubiera encontrado antes. A la mañana siguiente, llamé a un antiguo colega, alguien en quien confiaba. La detective María Vázquez había sido mi compañera en el cuerpo antes de que me jubilara. Era aguda, escéptica y no se asustaba fácilmente. Si alguien podía ayudarme a llegar al fondo del asunto, era ella. Cuando le conté la muerte de Frank y lo que había descubierto, hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Me di cuenta de que no me creía. ¿Quién lo haría? Pero María siempre había confiado en mí, y al cabo de unos minutos, accedió a reunirse conmigo en casa de los Wilson. Llegamos a la casa justo cuando se ponía el sol. El aire estaba cargado de olor a hojas en descomposición, y el viento aullaba entre los árboles, haciendo que el lugar pareciera aún más desolado. Cuando estábamos delante de la puerta, María se volvió hacia mí con expresión seria. «No sé en qué nos estamos metiendo», me dijo, «pero te cubro las espaldas». Juntos entramos en la casa y descendimos de nuevo al frío y oscuro sótano. Los símbolos de la pared parecían palpitar con una energía antinatural, y pude sentir el peso de algo que nos observaba, acechando más allá de la luz de nuestras linternas. Encontramos la entrada a los túneles oculta tras una pared falsa del sótano, tal y como habían descrito las notas de Frank. El aire allí abajo era más frío, húmedo y lleno de una inquietante sensación de presentimiento. A medida que nos adentrábamos en los túneles, las paredes se volvían más rugosas, los símbolos más frecuentes y la sensación de inquietud más palpable. Cuanto más nos adentrábamos, más sentía que nos llevaban a alguna parte, que algo nos empujaba hacia un destino que no podíamos evitar. Finalmente, llegamos a una cámara, un vasto espacio abierto bajo tierra. En el centro de la cámara había un altar, antiguo y cubierto de manchas de sangre, rodeado de más tallas extrañas. Y allí, entre las sombras, había algo. No era humano, era alto, encorvado, con extremidades que parecían demasiado largas y delgadas. Sus ojos brillaban en la oscuridad, reflejando la luz de nuestras linternas. María jadeó y sentí que se me caía el estómago. Esto era lo que se había llevado a los Wilson, lo que había matado a Frank. Era la antigua fuerza que se había despertado. Retrocedimos lentamente, pero era demasiado tarde. La criatura avanzaba hacia nosotros, con movimientos fluidos y antinaturales, como si se deslizara por el suelo. Levanté la linterna y el haz de luz iluminó su rostro, un ser retorcido y grotesco, con una boca que parecía tener una anchura imposible, llena de dientes afilados y dentados. María cogió su pistola, pero antes de que pudiera disparar, la criatura lanzó un grito desgarrador, un sonido que resonó en los túneles y sacudió las paredes. Y entonces, todo se volvió negro. Cuando volví en mí, la oscuridad me asfixiaba, como si me oprimiera por todas partes. Me palpitaba la cabeza y me esforzaba por comprender lo que había ocurrido. La criatura, la cosa de las profundidades de los túneles, había proferido un grito como nunca había oído, primitivo y ensordecedor. No tenía ni idea de cuánto tiempo había estado inconsciente, pero la fría piedra que tenía debajo me indicaba que no había pasado mucho tiempo. En el aire flotaba un leve aroma a tierra húmeda y sangre, y supe que seguía en las profundidades del sistema de túneles. Giré la cabeza despacio, con una mueca de dolor que se agudizó tras mis ojos.
María yacía a unos metros, inmóvil pero respirando. Sentí alivio. Estaba viva. Pero teníamos que movernos. No sabía a dónde había ido la criatura ni si seguía cerca, pero la atmósfera opresiva me decía que estábamos lejos de estar a salvo. Con gran esfuerzo, me arrastré hasta ella y la sacudí suavemente. «María», susurré con urgencia, tratando de despertarla sin hacer demasiado ruido. «Tenemos que irnos». Abrió los ojos, vidriosos por la confusión y el miedo. Gimió y se incorporó, frotándose la nuca. ¿Qué ha pasado?», gritó y nos desmayamos, dije. «Pero no podemos quedarnos aquí. Tenemos que encontrar una salida». María asintió, con el rostro pálido pero decidido. Miró a su alrededor, con la linterna parpadeando débilmente en la mano. «¿Has visto a dónde ha ido?», negué con la cabeza. «No, pero no tenemos tiempo para averiguarlo. Tenemos que volver a la superficie, ya». Nos pusimos en pie, temblorosos pero en movimiento, y volvimos con cautela por el túnel. El aire estaba cargado de tensión. Cada sonido se magnificaba en el silencio. Mi mente se agitaba pensando en la criatura. ¿Qué era y cómo había permanecido oculta tanto tiempo? Frank tenía razón. Los Wilson no habían sido víctimas al azar. Formaban parte de algo mucho más oscuro, un antiguo ritual con el que habíamos tropezado. Y ahora nosotros también estábamos atrapados en él. Mientras volvíamos sobre nuestros pasos, la opresiva oscuridad parecía cerrarse con más fuerza. Las estrechas paredes del túnel daban la ilusión de que se movían, de que cambiaban. El corazón me latía con fuerza en el pecho y respiraba entrecortadamente mientras avanzábamos por los pasadizos fríos y húmedos. De repente, María se detuvo y me agarró del brazo. «Escucha», susurró. Me quedé inmóvil, escuchando atentamente. Al principio, lo único que oía era el sonido de mi propio corazón retumbando en mis oídos, pero entonces, desde algún lugar profundo de los túneles, lo oí. Un gruñido bajo y gutural. La criatura seguía aquí abajo, en algún lugar detrás de nosotros, acechándonos en las sombras. Sentí una oleada de pánico en el pecho, pero me obligué a mantener la calma. «Tenemos que movernos más rápido», dije, mi voz apenas por encima de un susurro. «Seguid adelante». Nos apresuramos a avanzar, cada paso nos acercaba más a la superficie, o al menos eso me decía a mí misma. Pero el túnel parecía más largo de lo que recordaba, y se retorcía de formas que no tenían sentido. Era como si la criatura, o la antigua fuerza a la que servía, estuviera manipulando el espacio que nos rodeaba, manteniéndonos atrapados aquí abajo. La linterna de María volvió a parpadear, proyectando sombras espeluznantes en las paredes. «Esto no está bien», murmuró. «Lo sé», repliqué. «Pero tenemos que seguir avanzando». Justo cuando pensaba que nos quedaríamos atrapados en aquellos túneles para siempre, lo vi. Un tenue rayo de luz. El corazón me dio un vuelco. Allí, la salida. Echamos a correr, con la desesperación alimentando nuestras piernas mientras esprintábamos hacia la luz. El gruñido detrás de nosotros se hizo más fuerte, más feroz. Se acercaba rápidamente. Salimos del túnel y entramos en el sótano de la casa de los Wilson. El repentino cambio de aire, de la espesa humedad del subsuelo a la atmósfera rancia pero menos opresiva de la casa, me golpeó como una ola. No nos detuvimos. Subimos las escaleras dando un portazo y nos desplomamos contra la pared, jadeando. Por un momento, ninguno de los dos habló. La casa estaba en silencio, pero eso no me tranquilizó. Fuera lo que fuese lo que había en aquellos túneles, no iba a quedarse allí mucho tiempo. María habló por fin, con voz temblorosa. «¿Qué demonios era esa cosa, Jack?», negué con la cabeza. «No lo sé, pero es antiguo, algo ligado a esta tierra. Los Wilson lo despertaron cuando construyeron la casa, y ahora está hambriento. Se ha estado alimentando de gente, ofreciéndola como sacrificios». María me miró fijamente, sintiendo el peso de mis palabras. «No podemos permitir que esto continúe.
Tenemos que pararlo. Asentí, aunque no tenía ni idea de cómo íbamos a hacerlo. La criatura no era algo contra lo que pudiéramos luchar con armas o fuerza bruta. Era algo más antiguo, más poderoso que cualquier cosa a la que nos hubiéramos enfrentado. Pero de algo estaba seguro. No podíamos irnos y fingir que nada de esto había sucedido. Hay algo en las notas de Frank, dije lentamente. Algo sobre que la ofrenda debe hacerse por voluntad propia. Esa es la clave. No hace falta cualquiera. Hace falta gente que se ofrezca. Los ojos de María se abrieron de par en par. ¿No estarás diciendo? No, la interrumpí. No nos estamos ofreciendo, pero hay algo en el ritual que nos falta, algo que podemos usar para detenerlo. Solo tenemos que averiguar qué. Pasamos las horas siguientes estudiando detenidamente las notas de Frank, intentando dar sentido a la información fragmentada que había reunido. Cuanto más profundizábamos, más claro quedaba que la criatura, o la entidad a la que servía, no era un monstruo cualquiera. Era una especie de guardián, ligado a la tierra a través de antiguos rituales que se habían practicado durante siglos. Sin saberlo, los Wilson habían construido su casa sobre uno de los principales lugares de estos rituales, perturbando algo que debería haber permanecido enterrado. Cuanto más aprendíamos, más me daba cuenta de que la criatura estaba ligada a la tierra, concretamente a los túneles que había bajo la casa. Si pudiéramos cortar esa conexión, podríamos detenerla. ¿Pero cómo? Entonces, en los márgenes de una de las páginas de Frank, lo encontré. Una sola palabra, garabateada a toda prisa en una esquina. Fuego. Me cayó como un rayo. Los túneles, la casa, todo estaba conectado. La criatura estaba ligada a este lugar, a los antiguos símbolos grabados en las paredes. Pero si pudiéramos destruir los túneles, colapsarlos, podríamos atrapar a la criatura allí abajo, cortar su conexión con la superficie. Tenemos que derribar todo el lugar, dije, volviéndome hacia María. La casa, los túneles, todo. Me miró como si me hubiera vuelto loco. Jack, esa cosa es antigua. ¿De verdad crees que el fuego va a detenerlo? Es nuestra mejor opción, respondí. Lo atrapamos ahí abajo, le cortamos el acceso a la superficie y quizá, solo quizá, se quede enterrado. María dudó y luego asintió. De acuerdo, hagámoslo. No perdimos el tiempo. Recogimos lo que pudimos. Viejos bidones de gasolina que encontramos en el cobertizo, cerillas, cualquier cosa que pudiera arder. Mientras trabajábamos, no podía evitar la sensación de que nos observaban, de que la criatura sabía lo que planeábamos. Pero aparté esos pensamientos. Este era el único camino. Cuando lo tuvimos todo listo, nos quedamos en el sótano mirando la entrada de los túneles. El frío opresivo había vuelto y podía sentir la presencia de la criatura, acechando más allá de la oscuridad. Ya está, dije, dándole a María una cerilla. Una vez que la encendamos, no habrá vuelta atrás. Ella asintió, con el rostro sombrío y decidido. Acabemos con esto. Rociamos el sótano con gasolina y el fuerte olor llenó el aire. Luego, con un solo movimiento de la cerilla, María encendió el fuego. Las llamas estallaron a nuestro alrededor y se extendieron rápidamente lamiendo las paredes y el suelo. El calor era intenso, pero no nos movimos. Vimos cómo el fuego se extendía, consumiéndolo todo a su paso. Entonces, desde lo más profundo de los túneles, oímos un grito, más fuerte que antes, lleno de rabia y dolor. La criatura estaba atrapada, y lo sabía. El suelo bajo nosotros tembló violentamente. Las paredes del sótano se resquebrajaron mientras el fuego consumía la casa. Corrimos y salimos por la puerta principal justo cuando toda la estructura empezaba a derrumbarse a nuestras espaldas. Nos quedamos de pie en el patio, observando cómo la casa se convertía en una ruina humeante, con las llamas alcanzando el cielo nocturno. El suelo tembló por última vez, y luego... silencio. Todo había terminado. O eso creía yo. Pasaron las semanas y el pueblo siguió adelante. Los restos carbonizados de la casa Wilson se convirtieron poco a poco en un recuerdo lejano.
pero no podía quitarme la sensación de que algo seguía observándome, acechándome fuera de mi vista. Una noche, tarde, sentado solo en mi apartamento, lo oí. Un gruñido bajo y gutural, débil pero inconfundible. La criatura no se había ido, seguía ahí fuera, y estaba esperando.